Dios bendiga mucho al pueblo de Cristo que está detrás de esta cámara. La paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En esta preciosa hora, primeramente, quiero darle las gracias a todos aquellos hermanos que siempre están pendientes del canal y de cada una de las actividades que se hacen por esta plataforma. Gracias por sus oraciones y por mantenerme pendiente. Sé que quizás mucho me extrañen, porque una decisión tan repentina o tan drástica, tan momentánea, de que me he retirado de las redes sociales, de que tengo un tiempo de retiro espiritual en este mes. Yo he entendido algo, y es que hay que obedecer al Señor aunque uno no lo entienda. Esos momentos que vienen sentimientos y emociones a tu corazón que quizás tú no lo entiendes, pero que están ahí, te están oprimiendo, te están ahogando y tú no sabes cómo expresarlo porque es un trato entre tú y Él. Y hay etapas de nuestra vida que para uno ir a ese escalón nuevo o para uno pasar del desierto a la tierra prometida, uno tiene que obedecer lo que Dios lo mande aunque tú no lo entiendas. Y yo he aprendido eso. Yo siempre digo que yo no cometo un error dos veces o trato de no cometerlo dos veces. Y algo de lo que a mí me sucedió fue que cuando mi padre iba a tener su accidente, el Señor me inquietaba en que me apartara, en que me apartara. Y yo estaba extendiéndolo. Y sucedió que cuando ya llegó lo del accidente era demasiado tarde porque yo no estaba obedeciendo lo que él me mandó a decir. Y esta vez sentí algo parecido y dije, voy a obedecer al Señor aunque no lo entiendan y aunque me duela porque mi corazón se sentía como que iba a explotar. Pero a la misma vez entiendo que todo lo que es para madurez, todo lo que es para cambio, todo lo que es para obediencia, duele porque es un sacrificio. Un sacrificio que todo el mundo no va a entender el por qué tú lo estás haciendo, pero si se trata de obedecer al Señor, siempre el fruto y la recompensa se verá por la obediencia. Y sentía que mi corazón, en un momento en mi corazón, el Señor estaba tratando con etapas de mi vida, con áreas de mi vida. He estado batallando en estos últimos meses y años con batalla tras batallas y necesitaba de verdad este descanso, este tiempo de encuentro conmigo misma y con todo lo que Dios quiere seguir haciendo conmigo. Y le puedo decir, mi gente bella, que la fidelidad de Dios es grande y que uno tiene que obedecerlo aunque uno no lo entienda. Van a escuchar mucho esa frase en este video. ¿Por qué, mi hermana Tracy? Porque ese día que yo tuve que publicar que en este mes de agosto no iba a haber transmisiones en vivo, que iba a ser un tiempo de retiro espiritual, yo amanecí con esta palabra en mi espíritu. Agosto es un mes de orden. Agosto es un mes de orden. Y me estaba preparando para hacer una prédica conforme a esa dirección. Pero entiendo que cuando el cielo le habla a un ministro, a un siervo, no es para el pueblo siempre, sino también un trato que el Señor tiene con aquel que representa su reino. Y Él sabe cómo trabaja con cada uno de nosotros personalmente. Y me la pasé en el día meditando en un sueño, en una visión que había tenido, porque fue una visión con los ojos, despierta. Y en esa visión el Señor me explicó lo que significaba cada detalle de lo que yo veía en ella. Y era un trato para mí personalmente. Ya hacía varios días que la había tenido. Y precisamente ese día que me despierto con que el Señor me dice que el mes de agosto es un mes de orden. Le puedo decir que emocionalmente, cuando se trata de un cambio, tú batallas con mucho. Por eso hay batallas que se pelean a solas con Dios. Y así yo le he titulado este tiempo, a solas con Dios. Y yo también personalmente estoy trabajando con áreas de mi vida, de mi cuerpo, de mi crecimiento, de mi madurez personal. Y te digo que me está doliendo porque he tenido que llorar, he tenido que confrontar a una Tracy vieja, quizás a hábitos nuevos que he tenido que ir implementando en mi vida. Me he topado todavía con cosas de mi pasado que quizá yo creía que la tenía superada y estoy batallando en la carne contra ella.
A veces me da tristeza, a veces me da enojo, a veces me da tantos sentimientos que vienen cuando tú estás trabajando contigo mismo emocionalmente, pero ahí es que está creciendo y está formándose esa nueva mujer, esa nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no para depender de uno mismo, sino para depender de Él. Y decir como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es un tiempo a solas con Dios. ¿Por qué? Porque para que Dios pueda trabajar con nosotros, donde no haya entretenimiento, donde no hayan otras voces. No todo el mundo entiende esas etapas en tu vida. Se puede ver también de manera egoísta, de que uno solo está pensando en uno mismo. Pero solamente el que lleva la cruz sabe lo que le pesa. Y hay batallas que mucho la peleamos en el secreto. Yo no soy de hablar mucho mis batallas y siempre trato de mantener una sonrisa, una perspectiva, la fe, pero en lo profundo de nuestro corazón nos conoce el Señor con todo lo que nosotros verdaderamente batallamos, que son nuestras fortalezas en Él. Y en ese momento que sentía eso, no, duré la noche entera que no podía dormir, como en mi pecho, era como algo aquí en mi pecho, no entendía. Y hablé con relación a lo de mi padre, de que cuando el Señor me mandó a apartarme y no lo hice, viví la consecuencia de su accidente y que para el que vaya a escuchar este video por primera vez, que no sabe tal vez de mi testimonio, mi padre falleció, dado la consecuencia de ese accidente. Y así yo me sentía, cuando el Señor ponía eso en mi corazón, de que tenía que soltar todo, de que tenía que, si estaba ya en este desierto, tenía que saber pelear este desierto. Y el orden no solamente estaba haciendo en mi vida, sino también en todo en mi alrededor, la casa, el matrimonio, mis hijos, todo entró en un orden en mi hogar. Y yo comencé a pedirle al Señor, a orar y sobre todo a esa guía porque a veces uno sabe lo que amerita para uno, pero también para los demás. Y hoy precisamente en la tarde me sentía otra vez el corazón con esa angustia, con ese desborde por dentro. Y yo decía, Dios mío, Señor, aquí estoy. Y comencé a reprender y a orar por mi hija Stacy. Y veía un accidente en mi interior, pero yo digo, yo soy de la persona que de una vez ando reprendiendo todo lo que no venga del Señor para mi hogar. Y a veces emocionalmente, por la situación que quizás yo viví, yo digo, tal vez pueden venir emociones a mi corazón o temores. Quizás estoy batallando con ese temor. Y estaba en ese momento como con esa angustia que no entendía y comencé a cubrir a mi hija Stacy. Eran casi las 3:00 de la tarde. Y mi hija Stacy llega a las 4 y veo que se lavó la cara y viene y me dice, ma, y yo la miro, yo, ¿tuviste un accidente? Sí. Pero gracias a Dios no fue aparatoso. Yo no había visto el carro, pero ya usted sabe como que la imaginación vuela un poco. Digo yo, ay Dios mío, de barato el carro. Pero dije nada, déjame, yo le dije, yo voy a chequear ahora, pero ya como que yo tenía esa paz en mi corazón, esa convicción, porque ya yo había orado, porque cuando salgo afuera a ver el carro, solamente fue el espejo, que ella iba a hacer un rebase de carril y no se fijó en el espejo en el momento, pues después no volvió a mirar, vino otro carro y chocaron espejo con espejo. Y yo nada más dije, Señor, te voy a dar gracias. Es lo único que voy a decir, te voy a dar gracias. Pero la noche anoche, precisamente estaba yo hablando con ella. Él estaba diciendo que Benja cumplía año ayer y nosotros fuimos a comprarle un bizcocho. Benja y yo fuimos a comprar el bizcocho. Y estábamos en el supermercado y cuando estamos ya montados en el carro, de un pronto una joven viene y ¡pa! Y se trae con el carro de al lado, pero ya tenía suficiente espacio para entrar y todo. Y se trayó con el carro que estaba al lado del de nosotros. Y yo fui y le dije, ¿are you okay? Y ella me dijo, sí, estaba llorando, estaba hablando con su novio. Yo le di un abrazo y me fui. Y no entendía que ya Dios, al mirar mi actitud, mi corazón, cómo yo me compadecí, que me entristeció en mi corazón porque nadie quiere que le pase un accidente, tuvo hoy misericordia de mí, así como quizá yo la tuve de esa joven que
también estuvo pasando en ese momento por eso. Siempre le digo a Stacy, tiene que entender que lo que a ti te pasa me afecta a mí, porque el carro está a mi nombre y el seguro también. Entonces anoche precisamente yo le estaba diciendo eso a la niña y hoy ella tiene ese accidente. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Quizás si yo no hubiese tomado esa decisión drástica, como el Señor ponía en mi corazón, el mirar la historia de Abraham, cuando él le pidió sacrificar a Isaac. Yo digo, el sacrificio no ocurrió cuando él lo puso sobre el altar. Y ni tampoco Abraham dijo, déjame hacerle una fiesta a mi hijo, déjame despedirlo, déjame ganar tiempo con él. No, él obedeció a Dios instantáneamente. El Señor me hablaba a través de esa lectura y me enseñaba cómo Abraham lo obedeció instantáneamente. Al otro día en la madrugada, él se levantó para ir al camino a esperar que Dios le indicara el lugar donde iba a hacer el sacrificio. Dice que eran 3 días de camino. En esos 3 días, Abraham estaba muriendo en su carne. Estaba en esos sentimientos, en esas emociones, en ese apego de su hijo que él amaba, decía la palabra, que ese era el único hijo en el llamado de Dios que dice, el que tú amas. Sacrifícame. Entonces, hay sacrificio de situaciones, de posiciones, de deseo, no sé, que nos van a costar a nosotros, nos van a doler, pero Dios está probando nuestra obediencia. Y para mí, cuando yo tuve que escribir que este mes no iba a haber transmisión en vivo, que era un mes de orden, que iba a tener un retiro espiritual, como quien dice, en ese momento para mí había muchas emociones encontradas, había muchas emociones que yo no podía expresarlo a través de un video porque iba a terminar al final llorando, desparramada, pero yo decidí obedecer al Señor. Quizás también muchos de los que me conocen, que ya teníamos planes de abrir el grupo de oración nuevamente, que yo había hablado con ellos, que para ellos estaba todo bien y para mí también. Pero Dios sabía lo que me venía. Y Dios sabe lo que está tratando con cada uno de nosotros. Y yo digo, este camino se trata de obedecerlo a Él, que no lo entendamos. Quizás si yo no lo hubiese hecho así y desobedezco al Señor por mantener una plataforma, por mantener un algoritmo, porque esta plataforma desde que tú dejas subir video 2 o 3 días de una vez, se va para el suelo. Quizás si yo no hubiese obedecido al Señor, no hubiese sido un espejo lo que se le había arrancado al carro. Quizás la vida de mi hija yo hoy no la tuviera. Entonces, hoy puedo hablar y con toda libertad de poder decirle y expresarle los momentos cuando no entendemos a Dios y que tenemos que obedecerlo. Los momentos donde Dios nos demanda estar a solas con Él, donde Él trabaja con nuestra alma, con nuestro corazón, el descanso que necesita un ministro también, porque todas esas batallas que yo tuve librando con lo de mi suegra, con lo mío personalmente, con ciertas situaciones que quizá yo me guardo en mi corazón, estaban desgastando ya mis armaduras espirituales, más todas las responsabilidades ministeriales que uno siente en nuestra vida, que uno va llevando de la mano de nuestro Señor Jesucristo, para siempre tener ese pan de vida que alimente el alma y la fortalezca. Entonces, amado pueblo de Jesucristo, hoy quería ya dar la cara, quería también testificar la fidelidad de Dios, porque cuando Dios nos manda, aunque no entendemos, si Él te manda que te tiene que alejar de una persona, que te tiene que alejar de un lugar, que te tiene que tomar un tiempo a sola, hay áreas de mi vida que yo sigo trabajando y quiero seguir trabajando. Saben que también he dicho algunos puntos en lo personal que quiero reforzar en mi vida y entiendo que este refrigerio es necesario. Ahora bien, yo le extraño mucho. Ustedes saben que esto para mí es vida, predicar la palabra de mi Señor. Entiendo que también hay áreas de mi vida que como ministro de su palabra necesitaban seguir siendo fortalecidas y renovadas en el Señor, en su presencia. Y le extraño predicar la palabra. Yo decía, Dios mío, di que el tiempo se puede acortar.
Pero por lo menos pan de vida voy a estar subiendo de vez en cuando con Dios mediante. Ese pan de vida, también dando esa palabra de exhortación, esa palabra de vivificación. Algo que a mí me ha ayudado mucho es el trabajar el bienestar emocional. Hay muchas batallas emocionales que se están enfrentando y el dedicar tiempo también a Tracy, a mí como persona. Yo miraba fotos desde hace 5 años atrás que siento que desde ese tiempo mi vida entró en una balanza de altas y bajas. Y yo veía que aunque todo ven esa mujer sonriendo, que aunque todo ven esa mujer de fe, yo veía mi mirada triste, mi mirada como apagada. Y yo decía, ¿en qué momento me perdí? Y lloraba, porque decía, ¿en qué momento me perdí de cierta forma? ¿En qué momento dejé de ser yo en áreas de mi vida? ¿En qué momento emocionalmente me desenfoqué de mí? Entonces, son tantas áreas y situaciones emocionales que estuve enfrentando en ese momento, estuve como confrontándome, que ha valido la pena el tiempo y sé que valdrá la pena también hasta el final. Mi gente hermosa, que hoy me siento como extraña hablando. Le amo mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Le pido que sigan orando por mí. Nos vamos a ver pronto renovado en el Señor Jesucristo y en todo lo que en este tiempo emocional, personal, física y espiritualmente estoy permitiendo que el Señor trabaje, pero también estoy haciendo yo la parte mía. Mira, yo llegué a un momento donde me sentía mi alma rota. Y yo decía, pero todo está bien a mi alrededor, no tengo problema con lo de mi suegra, mis hijos están bien, gracias al Señor Jesús, no son niños malcriados que me dan problema, vamos a decir, que tengo que estar como madre batallando. De cierta forma mi matrimonio es un matrimonio estable, que tiene su alta y su baja como todos, sí, claro que sí. Pero para yo, o un problema de salud que pueda decir, yo siempre digo, Señor, gracias por mi salud, gracias papá, porque tengo ojos, porque tengo manos, porque tengo pies, porque hay otros que no lo tienen, hay gente que está en un hospital que no pueden ni siquiera moverse, gracias Señor por mi salud. Y no entendía por qué mi alma se sentía así, tan sola, tan vacía, tan derrumbada, pero tú hablabas conmigo y yo estaba bien. Tú hablabas con Tracy, Tracy estaba excelentemente bien. Pero cuando llegaba como un momento donde yo me veía como en esa realidad, me sentía así. Y estaba entrando en un cambio, en una transición de mi vida personalmente. Entonces, aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice la palabra, mi corazón no se amedranta, no tiene ningún temor, porque sabe quién está con ella en medio de esos momentos de valle de sombra de muerte. Cuando el Jesús fue llevado al desierto, fue llevado por el Espíritu. Ahí no estaba Pedro, ahí no estaba Juan, ahí no estaba nadie. Ahí estaban solamente el Señor, la cobertura del Padre y el diablo. Porque él dice que él estaba siendo tentado por el enemigo. Entonces hay etapas de la vida donde tú sientes ese deseo de estar solo y no es por depresión, no es por egoísmo, es que es necesario que tú te veas y entiendas lo que Dios quiere trabajar en ti, lo que Dios quiere fortalecer en ti, lo que Dios quiere cambiar en tu vida, lo que tiene que ser renovado en Él y de acuerdo con su diseño para tú poder seguir avanzando en este camino de fe. La responsabilidad de Dios es la de Él, pero la nuestra es la nuestra, porque si yo no pongo de mi parte en todo el proceso de lo que yo estoy viviendo, un ejemplo, si yo no, para el estudiar el inglés, si yo no pongo mi tiempo para estudiarlo, para dedicarle el oído, los ojos y la mano también para escribir, por más que yo le diga, Señor, dame sabiduría para hablarlo, para tener esa fluidez, no va a suceder si yo no me pongo a estudiarlo. Si yo digo, Señor, quiero adelgazar, quiero ver mi cuerpo como lo deseo, si yo no me pongo una rutina de ejercicio, si yo no me pongo una disciplina en la forma de comer, si yo no tengo un cambio, voy a seguir en lo mismo, aunque Él me haya sanado de todo lo demás.
que yo quizá estaba batallando anteriormente. Ya Él me sanó, ahora es la parte mía del cambio y de lo que yo sigo haciendo para ver mi cuerpo como lo deseo. Entonces, todo amerita de ambas partes, tanto la parte de Dios, pero también la parte de nosotros que nos corresponde como responsabilidad. Así que mi gente hermosa, bella y preciosa, nos seguiremos viendo en este mes en los pan de vida, hasta que ya haya terminado este tiempo. Esto aquí es una revolución porque son muchas áreas que se están ordenando, no solamente áreas internas, sino también área externa, no solamente áreas mías, sino también áreas de los niños. Yo le he preguntado a los niños como madre, que tú entiendes que no estoy haciendo bien, que tengo que cambiar, que tú digas, mami, mira, yo quisiera que tú fueras más así, o yo quisiera que tú cambiaras esa área de mi vida. Y una del área por la cual estoy trabajando el inglés también es porque muchas veces yo salgo con la niña, con algunos de sus amigos, y cuando yo hablo en español, ellos están, what she say? ¿Qué ella dijo? Y yo, Tracy, pero habla en inglés porque tú sabes que el ching que tú tienes, úsalo. Entonces yo entiendo que también eso es una parte que la estoy mejorando por mí misma, también porque resido en este país que se habla el inglés, y no es que no lo hable, sino es la fluidez, porque necesito fortalecer mi vocabulario. Entonces, yo misma le pregunto, me falta todavía mi esposo, de que estoy esperando para preguntarle que también si hay una área de nuestro matrimonio que necesite un cambio y que él entienda, porque el cambio es total y necesario para uno mantener un hogar, una familia, no es tanto el mantenerlo viviendo todo bajo el mismo techo y que haya una comprensión, una buena comunicación, sino que se sienta esa vivencia de lo que somos aquellos que estamos formando un hogar como familia. Gloria sea a Cristo Jesús, que con tan solo ya una mirada tú entiendes qué está pasando en el corazón de ese hijo, en el corazón de esa hija, en el corazón de ese esposo, de esa esposa, en el corazón de aquellos que te importan. Y yo digo, Dios es el que nos da la sabiduría, porque si Jehová no edifica la casa, en vano, dice, edifican los edificadores. No es que me pienso retirar de las redes totalmente, es un tiempo. Si se me lleva solamente este mes, pues este mes será, si no, de que hasta que Dios quiera. Pero espero en el Señor Jesucristo que sea solamente yo, bueno, en este tiempo de que ya yo pueda afirmar y hacer la disciplina en todo lo que me corresponde a mí como persona primeramente, y luego como ministro de su palabra y de su reino. Así que, mi amada familia de la fe, le llevo en mi corazón y en mis oraciones, le amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo, ay, nos vemos pronto con Dios mediante. Muchas bendiciones, pueblo de Cristo.